Buenos días, buenas tardes, buenas noches, no sé cuándo estaréis viendo esto. Bienvenidas y bienvenidos a la última clase de primeros auxilios. La última, sí, la última. La última clase. A ver, en principio, mi idea era que quedaran un total de 2 clases más, ¿vale? Pero, dándole una vuelta, estaba pensando en las actividades que podíais hacer de este tema, y se me ha ocurrido una actividad bastante chula que os diré a continuación, pero que lleva más tiempo de lo normal, ¿vale? Por lo tanto, las noticias son que habrá un pequeño examen, como habíamos acordado, dentro de 2 semanas, acerca de lo que veamos en la clase de hoy, pero habrá sobre todo un trabajo grandecito que os va a llevar desde aquí hasta dentro de 2 semanas, ¿vale? Así que luego os lo cuento, pero ya os avanzo de que esta será la última clase que tengamos. ¿Qué vamos a ver hoy? Vamos a ver un poquito, algunas pinceladas de lo que se llaman primeros auxilios psicológicos. Porque si os dais cuenta, todo lo que hemos visto desde septiembre, que parece que fue ayer, pero madre mía la Virgen lo que ha pasado desde septiembre hasta aquí, lo que hemos visto desde septiembre son cuestiones puramente físicas, ¿no? Hay un accidente y hay unas lesiones físicas que hay que atender en primeros auxilios. All right, eso está bien, pero todos los accidentes, sean situaciones más o menos cotidianas, como puede ser un accidente de tráfico o un infarto, etcétera, ¿no? Como situaciones extraordinarias, como puede ser un atentado terrorista, todas esas situaciones tienen en común que hay un factor psicológico que también está afectado por detrás, ¿vale? Y que efectivamente tenemos que atender el físico en primerísimo lugar para evitar que la persona palme, pero más allá de eso, también hay una serie de cuidados psicológicos que podemos ofrecer en ese momento, bien para tratar de evitar futuros problemas psicológicos, como puede ser un trastorno de estrés postraumático, etcétera, como para hacer que la persona sobrelleve de la mejor manera posible ese tramo, ¿vale? Durante lo que dure ese tramo. Cada persona es un mundo y cada persona tendrá una reacción psicológica diferente ante una situación de estrés. Luego hablaremos de lo que es el estrés. Pero sí que hay ciertas coincidencias en que cuando el cuerpo está sometido, cuando el organismo está sometido a un estrés demasiado grande, a una situación que te sobrepasa, por lo general, a nivel psicológico, no somos capaces tampoco de reaccionar adecuadamente ante ello, pudiendo dar bien problemas en el momento, o bien problemas posteriores, ¿vale? Vamos a ver primero, antes de entrar ya a lo que es el estrés y la ansiedad, que es lo que vamos a ver después, y el duelo un poquito, vamos a ver primero qué es lo que tenemos que hacer en primeros auxilios psicológicos. Algunas pinceladitas de cosas que vendría bien hacer. Como estrategias básicas nos servirán todas aquellas habilidades de comunicación que ya conocéis, la empatía, la asertividad, todas estas cuestiones. En general es mostrar respeto durante la comunicación con la víctima, que la víctima nos sienta próximos, que sienta que puede hablar con nosotros, que mantengamos la calma durante lo que dure el proceso y la comunicación, porque si una persona ha tenido ya una situación estresante y nuestra comunicación hace que se sumen nervios, va a ser contraproducente totalmente. Otras cosas que podemos hacer, pues ser amables, transmitir eso, tranquilidad a la persona, facilitar que la persona pueda contarnos lo que siente, cómo se encuentra y no juzgarla por ello, que la persona sienta que es escuchada, mantener el silencio en todo momento para que la comunicación sea más fluida y dejar que la persona exprese todo lo que tenga que expresar, sin juzgar lo que nos dice, porque a veces el que nos dice va a estar también afectado por la propia situación que ha vivido, e igual su manera de comunicarse puede no ser la más adecuada, ¿vale? Pero aún así, nuestro papel ahí no es juzgar, sino precisamente al contrario, dejar que se exprese y facilitar todo lo posible la expresión de sus emociones y de sus sentimientos. Hablábamos entonces antes de que estas reacciones psicológicas se producen ante situaciones de estrés.
Vamos a hablar un poco de qué es el estrés, ¿vale? El estrés es una reacción biopsicosocial, porque no implica solamente la parte psicológica, sino que también hay una parte social y puramente física. Como decía, es una reacción biopsicosocial ante un factor que se percibe como amenazante o que pone al organismo en alerta, ¿vale? Hay una situación que sobrepasa lo normal, el día a día habitual de nuestro organismo, y por lo tanto tenemos que reaccionar de alguna manera ante eso. Lo veremos el año que viene, cuando hablemos en atención sanitaria acerca del sistema endocrino, pero la manera que tiene el cuerpo de reaccionar ante lo que sea siempre es la misma, que es mandando hormonas. Es la manera que tiene el cuerpo de activar o desactivar ciertas funciones. En este caso decíamos que el cuerpo tiene que activar, ¿no? Tiene que activar la parte de lucha contra algo, ¿no? Para activarlo se produce una cascada hormonal, se generan muchas más hormonas, especialmente de adrenalina y de noradrenalina, ¿vale? Estas dos hormonas de lo que se encargan es de activar todo el metabolismo y de poner al cuerpo en guardia, ¿vale? Por lo que pudiera pasar. ¿Es malo el estrés en sí? A priori, no. El estrés es algo adaptativo porque nos ayuda a sobrellevar los posibles picos que haya durante nuestro día a día. Por lo tanto, a priori, una reacción de estrés no es una reacción negativa siempre y cuando no sea excesivamente alta y siempre y cuando no sea excesivamente prolongada en el tiempo. Estas situaciones que causan reacciones de estrés pueden ser un montón, ¿vale? Puede ser desde un nuevo trabajo, una mudanza, un trabajo que te exija demasiado, unas relaciones sociales que no sean muy adecuadas, o, en el caso que nos ocupa, situaciones repentinas, un accidente, una enfermedad que hayamos tenido que actuar, un ataque terrorista. Obviamente son situaciones que ponen al cuerpo en alarma, ¿vale? Ya os digo, esas alarmas en principio no estén mal, siempre y cuando las fases por las que tiene que pasar sean adecuadas. ¿Cuáles son estas fases? La primera fase es la fase de impacto, la fase de alarma. En la fase de alarma es la fase en la que el cuerpo se pone en marcha y dice, hey, aquí pasa algo, ha pasado algo y yo tengo que reaccionar. A partir de ahí se produce esa cascada hormonal que decíamos y el cuerpo empieza a funcionar de una manera más acelerada, ¿vale? De ahí que vengan los primeros síntomas del estrés, los clásicos, la taquicardia, el respirar más agitadamente, la sudoración, etcétera, ¿vale? El insomnio, porque el cuerpo está preparándose para algo, para luchar contra algo. Esta primera reacción, a priori, no tiene por qué ser especialmente negativa, ¿no? Porque te está preparando efectivamente para una situación que lo requiere. ¿Cuándo se puede volver negativa? Cuando el estrés es tal que todas las hormonas que se producen no son suficientes como para poder hacer frente. Y por lo tanto, por unos sistemas que ya hablaremos el año que viene en atención sanitaria, se produce el efecto contrario al que queremos. Es decir, lo que se produce es una paralización, un shock de la persona. Entonces, si tenemos una situación que requiere movimiento y nosotros hacemos ese movimiento que nos requiere, genial, fase de impacto o de alarma perfecta. Si ante esa misma situación nuestra reacción es quedarnos paralizados y no saber qué hacer, estamos en un shock dentro de esa fase de alarma y por lo tanto no es adecuado. Esto imagino que os sonará un poco, ¿no? Imaginaros que yo que sé, que vais cruzando la calle por un sitio que no corresponde. Y veis que viene un coche de frente que os empieza a pitar y os lo acabáis de encontrar. Hay dos posibles reacciones. La reacción buena, que sería el dar un paso atrás o dar un paso adelante para quitarte de la trayectoria del coche, y habrá una reacción de shock, que es el quedarte mirando al coche como un conejillo, ¿vale? No es aceptable, porque efectivamente si el coche no frena, te come, así que poco aceptable es. Esa sería la primera fase, la fase de impacto o de alarma. La segunda fase es la fase de resistencia, que se llama. En la fase de resistencia lo que sucede es que el cuerpo va aclimatándose a una situación de estrés que se va prolongando más de la cuenta, ¿vale?
hay posibilidades de que una vez que subamos a la fase de alarma, la situación estresante se vaya de golpe, por ejemplo lo del coche, y a los 10 minutos estamos perfectos, no hay problema. Ahora bien, si hemos estado en el 11M, por mucho que el suceso se haya ido, probablemente mi reacción de estrés permanezca mucho tiempo, ¿vale? Esa sería la fase de resistencia que decíamos. En esta fase de resistencia el cuerpo intenta aclimatarse a tener unos niveles hormonales por encima de lo normal y empieza a poder medio vivir con ese nivel de estrés. Claro, ese nivel de estrés nunca va a ser aceptable durante un tiempo prolongado, porque el cuerpo no va a poder hacer sus funciones de la mejor manera posible. Por lo tanto, pese a que más o menos notemos que estemos acostumbrándonos a vivir así, el cuerpo no se está acostumbrando por dentro. El cuerpo está gastando muchísima energía en poder seguir haciendo todas sus funciones de la mejor manera, pese a esa situación de estrés, a esa reacción de estrés que tenemos. Por lo tanto, durante esta fase de resistencia no se acaba la situación de estrés, la reacción de estrés, entraríamos en la última fase, que es lo que se llama fase de agotamiento. En la fase de agotamiento, como su propio nombre indica, el cuerpo se agota, ya no es capaz de seguir adelante con esa situación de estrés, no es capaz de seguir reaccionando adecuadamente. ¿Qué sucede ahí? Un bajón de defensas espectacular, un bajón de energía que hace que pasa del insomnio a la hipersomnia, que se llama, que es dormir muchas más horas de la cuenta, reacciones depresivas, posibles reacciones patológicas, como puede ser la aparición de problemas a nivel metabólico como la diabetes, el hipotiroidismo, etc. Muchos problemas que nos pueden sobrevenir, ¿vale? Por eso es tan importante que intentemos dar solución a ese estrés antes de llegar a esta última fase, ¿vale? ¿Qué nos ocupa en primeros auxilios? La fase 1, la fase de alarma. ¿Y qué tenemos que hacer aquí? Intentar que la persona efectivamente tenga esa fase de alarma, pero que la tenga de la mejor manera posible, evitando el shock y evitando que se vaya luego a prolongar en el tiempo. Si vemos que efectivamente la situación ha sido muy grave y que obviamente no vamos a poder hacer frente al estrés de esa persona en el día a día, porque no somos más que un interviniente en esa situación, pero no vamos a estar más con esa persona, sí que se recomendará que luego haya una ayuda profesional, una ayuda psicológica, para que vaya siguiendo ese proceso. Hablábamos antes, y muchas veces se confunde, lo que es el estrés con lo que es la ansiedad. La diferencia que hay es básica. Aunque coincidan en fases y coincidan en síntomas y coincidan en todo eso, hay una diferencia básica. En el estrés hay una situación real que es peligrosa, ¿vale? En este caso, por ejemplo, lo que decíamos, tenemos el 11M, ¿no? Hemos estado en el 11M, es una situación real de peligro. Yo ahí tengo que reaccionar porque hay una situación real de que a mí me puede pasar algo, ¿vale? La situación de ansiedad se da cuando no hay una situación real de peligro, ¿vale? Puede haber incertidumbre ante el futuro, miedo por unos exámenes que no sabes cómo van a salir, tener como cierta preocupación porque no sabes si te van a echar del trabajo, te van a bajar el sueldo, etc. Todas esas cuestiones que realmente son suposiciones son las que crean un trastorno de ansiedad. Como veis, el estrés puede llegar a ser adaptativo porque efectivamente estás adaptándote a una situación real. La ansiedad, en cualquier caso, siempre será algo a evitar porque realmente no nos sirve de nada válido. Pese a que efectivamente las reacciones de estrés sean las que suceden en el 99,99% de los casos de una persona que haya sido víctima de algún accidente o de algún atentado, etc., hay otras reacciones que también pueden aparecer. Y esto sí que ya va a depender un poco de la persona y de las situaciones que se den. Las reacciones de agresividad, por ejemplo, no son las más frecuentes, pero sí que pueden aparecer, porque hay personas que cuando tienen esa reacción de estrés, hablábamos antes todo el rato, si os dais cuenta, yo os estaba diciendo todo el rato la palabra lucha, ¿vale? Porque al final tú estás luchando, digamos, contra una situación. Y hay personas que se equivocan de enemigo, digamos,
y que descargan esa agresividad, en lugar de contra la situación y para intentar salvarse, contra otras cuestiones, ¿vale? O bien contra otras personas, o bien contra el mobiliario, etc., ¿vale? Esas reacciones de agresividad también pueden estar hacia adentro, es decir, puede ser autoagresividad y que haya situaciones como la clásica persona que le da puñetazos a la pared cuando se frustra, o si ya vamos un poquito más adelante, todas las conductas autolesivas, ¿vale? Estas son unas posibilidades. ¿Cómo tenemos que actuar en primeros auxilios ante una agresividad? Siguiendo el PAS. ¿Y qué decía la primerísima parte del PAS? Autoprotegerse. Por lo tanto, si veo que no voy a ser capaz de estar autoprotegido, no actúo más allá de verbalmente y desde lejitos, ¿vale? Si vemos que podemos calmar a la persona, sobre todo habilidades de comunicación, ¿vale? Esto, el año que viene, que si todo va bien veremos el seminario de salud mental, os insistiré mucho en esto, en cómo poder calmar una situación de agresividad mediante contención verbal. Es algo que, si en algún momento alguna de vosotras y de vosotros acaba trabajando en alguna parte de salud mental, bien sea a nivel de centro o bien sea como voluntario, etc., bueno, es el día a día del trabajo en salud mental, ¿no? El saber cómo reaccionar ante estas situaciones de agresividad, que sabes que en el fondo no es una agresividad hacia ti, no es que te odien a ti y te quieran matar a ti, sino que hay una situación estresante alrededor que está causando esa reacción de agresividad. Eso es lo que hay que tener en cuenta. Otra reacción también frecuente son las reacciones de duelo, ¿vale? Cuando tenemos un accidente o ha sucedido cualquier cosa, puede haber pérdidas, ¿no? Estas pérdidas pueden ser pérdidas físicas, como la persona a la que se le ha quemado la casa, y ha perdido la casa por lo tanto, o pueden ser pérdidas personales, ¿no? De que haya una persona que haya fallecido en ese accidente. O pérdidas incluso de salud. Yo era una persona que no tenía ningún problema, he tenido un accidente de tráfico y ahora no siento de cintura para abajo absolutamente nada y por lo tanto tengo una paraplegia. He perdido salud y he perdido movilidad, por lo tanto también hay una reacción de duelo. Cuando hablamos del duelo, hablamos de una reacción que se produce cuando alguien pierde algo o a alguien con quien le unían unos lazos afectivos, es decir, pierde algo o alguien a quien quería, ¿vale? Esto es importante porque para que se produzca una reacción de duelo tiene que haber dos cuestiones básicas que estén presentes. En primer lugar, para que haya un duelo, tiene que haber primero la certeza al 100% de que esa pérdida es para siempre, ¿vale? Esto es importante, porque si yo no sé si mi casa se ha quemado o no se ha quemado, podré tener una reacción de ansiedad, pero no tendré una reacción de duelo. Duelo lo tendré cuando vea que la casa efectivamente está en llamas. Ahí sí voy a tener una reacción de duelo. Cuando me deja mi pareja, la pareja a la que más amo del mundo, y me deja, tendré una reacción de duelo en el momento en el que tenga 100% claro que esa persona no va a volver conmigo, ¿vale? En el momento en el que me bloquee de WhatsApp, de Instagram, no le pueda ni mandar mensajes de SMS como en el 95 y digamos que vea que ya está con otra persona, pues en ese momento tendré una reacción de duelo. Mientras tanto, mientras haya una mínima esperanza de algo, de que esa pérdida no es para siempre, no podré comenzar el duelo. Esto a la larga puede ser peligroso, porque si efectivamente la pérdida se ha producido, pero yo, en mi cabeza, creo que no es para tanto y que a lo mejor se vuelve, no comienzo ese duelo, que es lo normal. Yo tengo que hacer un proceso emocional, y si no me creo que esa pérdida es para siempre, no lo voy a empezar. Por lo tanto, luego puede haber problemillas. Decíamos que eso era lo primero, que la pérdida fuera irreversible. Y lo segundo, que tiene que estar siempre presente, es que la pérdida sea de algo a lo que de verdad tenías amor, ¿vale? Por eso o por esa persona. Cumpliéndose las dos cosas, estamos ante una situación de duelo. Las fases del duelo, imagino, no sé si las habréis visto ya este año o si las habríais conocido anteriormente. Las fases del duelo son 5. Siempre se habla de estas fases, que son las fases de Kübler-Ross,
pero no siempre se tienen por qué producir las 5 y no siempre se tienen por qué producir en ese orden, pero bueno, digamos que es el orden más adecuado para poder explicarlas, ¿vale? En primer lugar hay una fase de negación. La persona no entiende que eso se haya producido y niega el problema. No, esto no va conmigo, esto no ha pasado, ¿vale? Esa es la primera fase, la fase de negación del problema. La segunda fase es la fase de ira. En la fase de ira, lo que sucede es que inconscientemente ya nos hemos dado cuenta de que ha habido una pérdida, esa pérdida nos jode por dentro, nos duele un montón, y por lo tanto reaccionamos con ira, con rabia ante esa situación. Aunque sepamos que esa rabia no nos va a llevar a nada, porque no nos va a llevar a recuperar lo que hemos perdido, pero es una reacción inconsciente e impulsiva, ¿vale? Pasada esa rabia, y siguiendo dándole vueltas a la pérdida que hemos tenido, entramos en la siguiente fase, que es la fase de negociación. En la fase de negociación lo que yo intento es llegar a algún tipo de pacto con lo que sea para volver a traer de vuelta lo que se ha perdido, ¿vale? Aquí entra mucho la parte religiosa de quien sea religioso, o la parte puramente espiritual. Me refiero, hay personas que pueden ser totalmente ateas, pero sí tener una concepción espiritual de creer en que hay un más allá, o creer que pues que los espíritus pueden estar de vuelta y pueden comunicarse con nosotros, etc. Lo que yo voy a intentar es tener de alguna manera algún tipo de contacto con lo que he perdido. ¿Qué suele pasar en el 99,9% de los casos? Que ese contacto no existe y esa negociación fracasa, ¿vale? Al fracasar entramos en la siguiente fase, que es la fase de depresión. He aceptado absolutamente que he perdido algo, estoy ya en proceso de aceptar que no va a volver, y encima todos los esfuerzos que he puesto para intentar recuperarlo no lo he conseguido. Así que tengo, digamos, una disminución de mi estado del ánimo. La ultimísima fase es la fase de aceptación. La fase de aceptación se produce cuando yo ya efectivamente acepto el problema, acepto que hay una pérdida irreversible y soy capaz de retomar esos lazos de amor con otra persona o con otro objeto, ¿vale? Digamos que, pues siguiendo con el símil de antes, la fase de aceptación ante la pérdida de una pareja se produce cuando yo soy capaz de volver a querer a otra pareja que no sea la anterior, ¿vale? ¿Qué tenemos que hacer en primeros auxilios con las personas que previsiblemente van a comenzar un duelo? Intentar que efectivamente comiencen lo antes posible, ¿vale? Esto no implica el decirle, pero mira, has perdido la casa, ¿estás viendo tu casa ardiendo? No, pero sí que intentar redirigir determinadas situaciones para que efectivamente el duelo pueda comenzar, y asumir que la primera fase del duelo siempre va a ser la negación, ¿vale? Por lo tanto, si la persona te empieza a decir no puede ser, yo no he perdido mi casa no está mal, o no puede ser, mi pareja no está muerta, está bien, seguro que está bien, asumir que es una reacción normal, no juzgar a la persona, entender sus sentimientos e intentar acompañarla, simple y llanamente, ¿vale? Dicho esto, hemos terminado lo que es el tema de lo que va a ir el examen, ¿vale? El examen que tendremos dentro de 2 semanas. El trabajo que tendréis que hacer es un trabajo interesante por varias cuestiones. Lo que vais a hacer es como una especie de cursito que se llaman cursos MOOC. Los cursos MOOC son cursos de formación continuada que ofrecen las universidades más prestigiosas de todo el mundo, no solo en España, y que ofrecen una formación de calidad y gratuita, que eso es lo más importante de todo. ¿Por qué me parece interesante? En primer lugar, por eso, por descubriros el mundo de los cursos MOOC, porque cuando salgáis de aquí, cuando salgáis del CES, tendréis que seguir formándoos y tendréis que seguir haciendo un buen currículum, y los cursos MOOC es una buena manera de hacer un currículum más que aceptable de manera gratuita, sin tener que pagar por formarte, ¿vale? Eso por un lado, y en segundo lugar, porque creo que el curso es especialmente interesante, el que os he elegido. Es un cursito que se llama Primeros Auxilios Psicológicos, que ofrece la Universidad Autónoma de Barcelona. Por si alguien
prefiere hacerlo en inglés, porque es cierto que, bueno, digamos que el prestigio de las universidades estadounidenses es algo mayor. Si alguien lo prefiere hacer en inglés y alguien entiende suficiente, os lo voy a dejar también en su versión inglesa, ¿vale? El Psychological First Aids que ofrece la Johns Hopkins University de Nueva York. Así que, quien lo quiera hacer en inglés, perfecto, es el mismo curso, Universidad Autónoma de Barcelona y la Johns Hopkins University. ¿Qué vais a tener que hacer entonces? Entrar en el link que os voy a dejar aquí abajo, y una vez que entréis, os registráis en la plataforma, que es una cosa muy sencilla, y comenzáis a trastear en cómo se hace el curso, ¿vale? Vais a ver que es súper sencillo, si tenéis cualquier duda me decís, pero vamos, es súper dinámico, ¿vale? Os va poniendo como unas cosas que vais teniendo que... Hay lecturas, pero sobre todo hay muchos vídeos, hay algunas actividades que vais a tener que resolver, es una cosa como muy dinámica y súper interesante. Ya veréis que es una manera de formarse muy válida y que os va a venir súper bien para vuestro futuro. Lo dicho, vais a tener desde aquí hasta el día 5 de junio para terminarlo. Ya veréis que os pone que son 15 o 16 horas, creo que es de curso. No os preocupéis porque realmente luego no son tantas horas, Os ponen tantas horas pues porque habrá personas que tarden mucho más y personas que hagan todas las lecturas complementarias, etc. No os preocupéis, porque yo creo que más de 6, 7, 8 horas no os ocupará, ¿vale? Pero con calma, tenéis hasta el 5 de junio para terminarlo, ¿vale? Cualquier duda que vayáis teniendo, me decís. Que espero que os estéis cuidando mucho, que os haya servido la clase de hoy y que, bueno, que sabéis que me tenéis en WhatsApp para cualquier cosa que necesitéis. Tened muy buena semana y cuidaros un montón. Un abrazo. Chao.